tocaste fondo, ya estás contra la lona, ya no tienes más hacia dónde seguir cayendo, has caído en un pozo que parece que no tiene fondo. No es lo mismo conocer la historia que conocer al protagonista de la historia. Resulta que nosotros sabemos de la historia de Jesús, sabemos de la historia que nos da la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que cada uno de los libros de la Biblia nos habla acerca de Jesús, porque todo es por Él y para Él. Pero conocemos la historia, mas no conocemos al protagonista. Y cuando esta amiga me dijo esto, me puso a pensar. Y dije, sí, posiblemente leemos algunos pasajes de la Biblia, conocemos la historia, pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Sabemos cuál es el Dios que nos amó, que nos creó para poder darnos no solamente herramientas, un manual de instrucciones que es la Biblia para poder llevar esta vida lo mejor posible, sino que también nos da a su Hijo para redimirnos, reconciliarnos con Él y poder tener una vida después de esta vida material, física, de tener una vida eterna a su lado? Pues bueno, sí, conocemos la historia, pero no conocemos al protagonista. Y si ese es tu caso, quiero que te quedes hasta el final de este video porque te quiero hablar de algunas pequeñas cosas. Posiblemente estás pasando por un momento en el que consideres que ya no hay nada que hacer. Tocaste fondo, ya estás contra la lona, ya no tienes más hacia dónde seguir cayendo, has caído en un pozo que parece que no tiene fondo, estás metido en preocupaciones, en fin, todos pasamos por esos problemas. Pero hoy quiero hablarte de esos imposibles, de cómo a veces nosotros dentro de nuestra vida cristiana empezamos a dudar porque nuestra situación se ve como algo imposible. Todos hemos estado allí, todos hemos estado en una situación en la que nos parece imposible algo. No es imposible salir de esta deuda, es imposible volver a levantar el negocio, es imposible superar la pérdida de este familiar, si es que un familiar que se ha ido a la presencia del Señor, es imposible soportar esta ruptura de pareja, superar el divorcio. Para algunos es imposible que su hijo deje los vicios y vuelva nuevamente a tener una vida restaurada. No, es imposible a lo mejor también tener un empleo, a tener una vida. Bueno, cuántos imposibles pareciera que hay en nuestra vida. Y además somos creyentes y le pedimos a Dios en oración por cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Pero lo hacemos y dudamos. Y hoy me quiero referir a ese momento en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel es sacado, es liberado y sacado de Egipto para ir a través del desierto, y está en ese momento justo donde se encuentran frente al Mar Rojo y detrás viene Faraón siguiéndolos para matarlos. Obviamente el pánico se apodera de la gente. Es imposible pensar que si estamos frente al mar hay algún sitio más hacia donde ir. Lo que queda es morir ahogados o morir a manos del faraón. Entonces, en ese punto de la historia, Moisés clama a Dios, pero Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance hacia el mar, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida nos hemos encontrado justamente como el pueblo de Israel frente a algo que nos parece imposible? Frente a algo como el Mar Rojo y atrás con el faraón persiguiéndonos para capturarnos y acabar con nosotros. Te invito a que analices cuál es ese imposible de tu vida, eso que tú consideras imposible. Pero mira lo que la historia nos da en este pasaje de la Biblia, donde nos dice que el pueblo atravesó el mar en seco. El mar se abre en dos, Moisés se pone en lo alto, levanta su vara y el mar se abre para que el pueblo cruce en seco. Y una vez que el pueblo cruza,
Y Faraón viene detrás, Moisés también levanta su vara y el mar se cierra y ahoga al enemigo. Por eso digo, conocemos la historia, sabemos que esa es la historia, pero ¿por qué dudamos que ese Dios que permitió que el pueblo de Israel se salvara de morir ahogado y se salvara de morir a manos del faraón, ¿por qué dudamos que ese mismo Dios ahora puede también resolver nuestra situación? Esa enfermedad por la que estás atravesando, ese diagnóstico médico, esa deuda que te está agobiando y te quita el sueño por las noches, tantos problemas que podemos tener como seres humanos. ¿Por qué dudamos que Dios puede hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel y permitir que se abra el mar en dos para que tú puedas cruzar por tierra seca? Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra, pero yo no sé cuántas de esas promesas has hecho tuyas y cuáles has agarrado para ti y te has aferrado a ellas. Yo he sido testigo de personas sanadas de enfermedades que eran enfermedades terminales, eran personas desahuciadas, eran personas que tenían ya los días contados, pero que se aferraron a una promesa, que se aferraron al Dios de lo imposible, y ese Dios de lo imposible respondió y los sanó de aquella enfermedad, y los libró de aquella deuda, y los libró de aquel problema financiero, de aquel problema legal. Hay tantos pasajes en la Biblia maravillosos donde podemos ver la mano de Dios actuar en favor de sus hijos, de sus amados. Somos el pueblo de Dios. ¿Por qué dudar entonces que Dios puede agarrar esa situación que tú tienes y resolverla en un abrir y cerrar de ojos? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Pero es que claro, el problema vendría a ser ahora acá nuestra fe. ¿Es una fe realmente que confía o es una fe que duda? ¿Es una fe que necesita ayuda de parte de Dios? Porque dice la palabra que si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, arráncate de aquí y échate al mar, y así sucedería. Entonces, la fe no se va a probar en los momentos de bonanza, en los momentos de tranquilidad y de bienestar. La fe está hecha para los momentos de prueba, para los momentos donde la tentación llega, para los momentos donde la prueba llega, donde te ves absolutamente sin nada. Y mira, y te quiero contar, porque voy a compartir contigo un episodio de mi vida que te va a ayudar a ver cómo Dios cuida de sus hijos y transforma las situaciones. Año 2020, estamos en pandemia. Me quedo completamente desempleado, no tengo ingresos, trato de trabajar desde mi casa, haciendo algunas cosas, pero llega un momento en que la crisis nos agobia, nos ahorca. Yo soy papá de un niño de 10 años, en ese momento tenía 5 añitos, estamos hablando de 2020, ¿sí? 5 añitos, y en ese momento me veo sin comida para él, me veo sin comida para nosotros, y bueno, uno como adulto se las aguanta y disfraza el hambre, así sea con una taza de café. Pero ¿cómo le dices a un niño que aguante? Recuerdo que ese día, lo último que teníamos de comida se lo dimos al niño por la noche, y ya para el día siguiente no sabíamos qué íbamos a hacer. Y recuerdo que esa noche, antes de ir a dormir, yo me puse de rodillas, oré a Dios y le dije, desde el fondo de mi corazón, le dije: Señor, tú eres un Dios de provisión, tú eres un Dios que tiene en sus manos el control de toda esta situación. En este momento que no tengo empleo, que no tengo ingresos, no puedo alimentar a mi hijo. Por favor, aliméntalo tú por mí. Hice la oración, me fui a dormir. Al día siguiente, recuerdo que me llama una persona, luego de como a media mañana, me llama una persona, un amigo de la iglesia, que tenía rato que no sabía de él, y me dice: hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Y le comento un poco mi situación. Bueno, estoy tratando de hacer algo desde casa, estoy viviendo en esta dirección. Y él me dice: es que anoche estaba hablando con otro hermano de la iglesia
Y estábamos conversando y se nos vino tu nombre a la cabeza. Y dijimos, ¿dónde estará el hermano Jorge? Que soy yo. ¿Dónde estará el hermano Jorge? ¿Cómo estará pasando esta pandemia? Vamos a llamarlo. Entonces me llaman, le doy la dirección y dice, espéranos que ya vamos para allá. Al rato llega él en una moto y llega con un mercado. En la parte de atrás de la moto venía amarrado un mercado enorme y venía con muchas cosas de comida y productos, pero sobre todo enfocados para el niño. Mucha comida que era especialmente para que él estuviera bien alimentado. Él llega, me da la comida, me dice, mira, esta es una colecta que hicimos en la iglesia y la trajimos para ti. Y fue producto pues de la llamada que me hizo el día anterior, pero yo inmediatamente me acordé de la oración que hice con Dios. Y evidentemente no pude aguantar las lágrimas, le comenté, le dije que yo estuve orando para que Dios alimentara al niño, y Dios puso en el corazón de ellos la instrucción, lleven comida a esta familia, al hermano Jorge. Y no solamente llegó la comida de parte de él, sino que luego aparecieron unas personas completamente desconocidas. No sabíamos quiénes eran, no sabíamos quiénes los habían mandado, pero tocaron la puerta de la casa y dijeron, aquí traemos esto para ustedes. No sabemos si lo necesitan, pero aquí está. Dejaron una caja con comida también. ¿Quién los mandó?, le preguntamos. No, venimos por iniciativa propia, pero no sabíamos quiénes eran. Es más, nunca los habíamos visto en la zona. Y es por esto que quiero decirte que Dios está atento a las oraciones, pero está atento a las oraciones que son hechas desde el corazón y con confianza. Porque no es lo mismo que yo ore pidiéndole algo a Dios y sienta la confianza de que Él lo va a hacer, a que yo ore a Dios y tenga dudas de que lo va a hacer. ¿Cómo te enfrentas tú a ese imposible? ¿Cómo me encontraba yo en ese momento de vulnerabilidad en la que no tenía trabajo, no tenía ingresos, en la que estábamos encerrados en medio de pandemia y no teníamos manera de poder alimentarnos? Pero una oración a Dios cambió absolutamente todo el panorama. Después de esa ocasión, sí pude conseguir trabajo, entré a trabajar en medio de la pandemia, con tapabocas, con todas las normas de bioseguridad, y pude estabilizarme, gracias a Dios. Pero hoy quiero invitarte a ti que estás pasando por un momento difícil en tu vida, por un momento que parece imposible. Puede ser imposible a los ojos de los hombres, puede ser imposible para el ser humano, pero no es imposible para Dios. Recuerda siempre, el pueblo de Israel se enfrentó a muchos desafíos en medio del desierto y uno de esos desafíos fue estar frente al Mar Rojo. Pero parte del desafío que también tuvo el pueblo de Israel fue enfrentar a diversas personas y guerreros que se iban encontrando en el camino, en diversas tierras, hasta ir conquistando una por una y llegar a Canaán, a la tierra prometida. Pero yo creo que el desafío más imposible ante los ojos humanos fue el del mar, el mar estaba allí. A lo mejor en enfrentamientos entre los guerreros israelitas y los del otro bando que tenían que vencer, era pues una batalla de guerreros, pero ¿cómo haces contra el mar? ¿Cómo luchas contra la naturaleza? Entonces, lo que quiero decirte es que los imposibles para Dios no existen. Alguien dijo alguna vez que imposible suena a posible desde adentro. Imposible, posible desde adentro. Hay que creer, hay que saber que la fe va a ser probada en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Cuando sientas que ya te abandonaron las fuerzas, cuando sientas que ya no tienes absolutamente recursos, que ya te has jugado hasta la última carta, que estás en pleno desierto, allí, justamente allí, tu fe va a ser probada. Y tu fe es la que te salvará. Como lo dijo Jesús a tantas personas en el camino que sanó. Tu fe te ha salvado. Tu fe es la que te salvó. Tu fe es la que te liberó. Tu fe es la que te devolvió la vista. Entonces tengamos fe, pero tengamos una fe verdadera. Una fe que nos permita abrir el mar rojo
en dos, abrir esa situación que tenemos en nuestra vida en dos, para poder superarla y ver la mano de Dios glorificarse en medio de ella. Dios te bendiga.